Muy bien, voy a seguir refutándote, Jesús Ferreira. Estás dando tus últimas manotadas de abogado, estás haciendo cortinas de humo, estás haciendo el papelazo delante de todas las personas. Voy a explicarte bien claro las torceduras que tú estás haciendo. Y aquí como vemos, ¿no? Siempre poniendo la cara mía, burlándose, porque él es inicuo. Tú eres inicuo y procedes de tu padre el diablo. Bueno, vamos al video tuyo, a desmentirte. Nombrado IIHS Top Safety P Plus. El Elantra te protege a ti y a tu cartera. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan, queridos? Bueno, miren ustedes en la controversia que se han metido el cuerpo gobernante en su nueva versión 2019 de la traducción de Nuevo Mundo. Vamos a ver cómo ellos mismos se pisaron solo. Presten muchísima atención en la controversia que se ha metido y cómo un testigo de Jehová llamó falsa, espuria a su propia Biblia. Presten mucha atención. Me refiero a esta Biblia que van a ver acá. Miren. Esta es la nueva versión de los testigos de Jehová. Esta es la versión en inglés de 2013 y está la versión en español de 2019. Vamos a ver, primero vamos a escuchar un testigo de Jehová que dijo de que en el pasaje de Timoteo, primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, el término Zeus, o sea, Dios, no aparece en los manuscritos originales. Este testigo de Jehová dijo eso, o en los manuscritos más antiguos, en el Códex Sinaítico, por ejemplo. Entonces, él dice que no aparece allí. Entonces, argumentó de que en las versiones que aparece es una versión adulterada, o un pasaje adulterado, espurio, falso. Él dijo eso. Vamos a escuchar. Antes de pasar al video tuyo, quiero aclarar tu mente, porque sigues engañando a la gente y tienes esa iniquidad. Lo que yo estoy cuestionando con el pastor es la palabra Zeus, que se sustituye por el pronombre relativo Hos. Ahora te voy a explicar sobre la palabra Dios que aparece ahí. Aparece ahí en 1 Timoteo 3:16 en la edición 2019. Tú estás manipulando el video. Vamos a escucharte. Miren en este video cómo este testigo de Jehová cubano a este pastor evangélico que están viendo en pantalla le hace una pregunta acerca de este pasaje. Presten mucha atención. ¿Cómo van a escapar de esto los testigos de Jehová? Presten muchísima atención a este video. Pero léalo en la traducción de Nuevo Mundo primero y después en la Reina Valera. Dice, realmente se reconoce que el secreto sagrado de esta devoción piadosa es grande. Él fue puesto de manifiesto en carne, fue declarado justo en espíritu, se apareció a ángeles, fue predicado entre naciones, fue creído en el mundo y fue recibido arriba en gloria. Ahora, léalo en la Reina Valera. Ajá. ¿De quién se está hablando ahí? Dice, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dice, Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. ¿Qué traducción está traducido correctamente? Una pregunta que le hago. Escuchen la pregunta que le hizo. Miren, escuchen. Está traducido correctamente. Una pregunta que le hago. Le preguntó ¿qué traducción está traducida correctamente? Le preguntó al pastor. Le preguntó si está la versión Reina Valera que dice Dios manifestado en carne, o sea, Jesucristo, o si está bien traducida su versión del Nuevo Mundo, la gris. Esto le preguntó al pastor. Miren, Es la Reina Valera. Este personaje le preguntó al pastor evangélico si estaba bien traducido, Dios manifestado en carne o Él manifestado en carne, ya que en su versión anterior de la Biblia aparece Él manifestado en carne, en la traducción de Nuevo Mundo anterior, pero en la de 2019 se pisa solo.
Escuchemos. Yo te voy a hacer una pregunta a ti, Jesús Ferreira. Ya que tú dices, cuando vamos al griego, la expresión que aparece es hos fanerosen en sarki. Y en la traducción 2019, que tú estás cuestionando, no aparece Dios fue manifestado en carne. Aparece una palabra, Dios, que es la que te voy a mostrar. Te voy a leer aquí, en la nueva versión. Dice el 16, así es, no hay duda de que el secreto sagrado de esta devoción a Dios es grande. Ahí la palabra Dios es una elixir, o una interpolación, no aparece en el original, pero lo que se está hermenéuticamente explicando es la devoción a Dios. No dice la traducción de Nuevo Mundo de edición 2019, para aclarar tu mente diabólica, Él fue manifestado en carne. Lo mismo lo hace la traducción en negra, carátula negra. Él fue manifestado en carne. Lo que estoy cuestionando yo no es la expresión de la Biblia Gris 2019, donde dice de esta devoción a Dios es grande. La palabra Dios es una elixir, no aparece en el original. Como hay traducciones como la Biblia de Jerusalén, la Biblia latinoamericana, que después voy a hacer varios videos demostrándote que son Biblias pésimas traducidos al hebreo. Ya empecé a hacer el primer video ya. Voy a hacer unos 20 o 25 videos para presentarte las interpolaciones o omisiones de estas Biblias católicas tuyas. Lo que yo estoy debatiendo con el pastor es la expresión Hos Jefanerosen en Sarki. No es si la palabra Dios aparece o no. Lo que yo estoy admitiendo aquí es que la palabra Seos no aparece en el manuscrito griego. Lo que aparece es el pronombre relativo nominativo Hos, no Seos. Entonces tú estás manipulando el video haciendo ver que nosotros estamos poniendo Dios se manifestó en carne. Hos Efanerosen en Sarki. Vamos a seguir escuchando tus mentiras. Pero ¿qué traducción está correctamente? ¿Él fue manifestado en carne o Dios fue manifestado en carne? ¿Cuál de las dos está correctamente traducida? ¿Te estás dando cuenta? Yo le estoy diciendo al pastor que cuál traducción está correcta, ¿la Reina Valera o la traducción de Nuevo Mundo? Por cierto, la Reina Valera añade la palabra Seos, que es Dios, en sustitución al pronombre relativo Hos. Del idioma griego. Pues vamos a lo que dice las Sagradas Escrituras. Lo más apropiado es que Dios fue manifestado en carne en Jesucristo. El pastor tiene razón. Ahora voy a explicar por qué. Pero escuchen lo que dice este testigo de Jehová que llamó falsa a su propia Biblia. No, necesito que no me vaya la pregunta. Estamos en primera... Jesús Ferreira, donde yo dije que mi traducción es falsa, que yo llamo falso. El falso eres tú. Sigues manipulando a la gente. Sigues engañando a tus suscriptores. Pero no te ocupes que yo te voy a hacer videos de forma indirecta de cómo las traducciones tuyas, católicas, insertan interpolaciones, frases y palabras apócrifas. Y ya estoy haciendo el primer video, donde yo dije que mi Biblia se equivoca. Donde yo dije que en la traducción de Nuevo Mundo aparece Dios fue manifestado en carne. El pastor ni tú tienen razón, porque las mismas Biblias católicas traducen Él fue manifestado en carne, no Dios fue manifestado en carne. Moto 36 sin irnos a otro texto. ¿Qué traducción está correcta? ¿O la traducción del Nuevo Mundo? En ese texto. La Reina Valera
también lo que dice La Reina Valera inserta la palabra Dios en sustitución al pronombre relativo Jos. Hasta más libros, Biblias con notas críticas admiten que está mal. No sigas manipulando, estás dando tus últimas patadas, abogado. Sigues manipulando a las personas. la traducción del Nuevo Mundo, pero es más clara la Reina Valera. ¿Usted sabía que este teoría no admite Dios fue manifestado en carne? ¿Es falso esa expresión? La frase Hos efanerosen en sarki es lo que yo estoy cuestionando. Yo no estoy hablando de la edición 2019 que pone la expresión ahí en el 16. Así es, no hay duda de que el secreto sagrado de esta devoción a Dios es grande. La expresión Jesús Ferreira de esta devoción a Dios es grande, no tiene nada que ver que Él fue manifestado en carne. Lo que estamos cuestionando es la expresión Hos efanerosen en sarki, no la expresión de la edición 2019. Esta devoción a Dios es grande. La palabra Dios ahí es un elixir. Como las traducciones tuyas, que después voy a hacer un video, insertan la palabra de Dios más de 50 veces y no aparece en el original. Son elixires. Son interpolaciones que se ponen, palabras que se añaden en el texto griego, o sea, la traducción al español, para dar una mejor sintaxis o una mejor explicación. Y la Biblia de Jerusalén, la Biblia latinoamericana, la Torre Hamá, Nácar Colunga, tiene miles y miles y miles de elixires. Miles y miles y miles de interpolaciones. Jesús Ferreira, voy a hacerte para que veas que tus Biblias omiten allá, añaden frases y palabras. No manipules el video. No digas que yo estoy diciendo que mi traducción está mal. Seguimos. ¿Escucharon lo que dijo? Es falsa esa expresión. Él dijo que si aparece Zeus, es porque fue agregado, porque es falso. Él dijo eso. Escuchémoslo. Claro, Jesús Ferreira, que es falso, porque ningún manuscrito pone la palabra Zeus ahí por Hos, por el pronombre relativo Hos. Hos efanerosen en sarki. Si realmente en 1 Timoteo 3:16 apareciera la palabra Zeus, transliteración Theos, el texto dijera de esta manera en esta frase griega: Zeus efanerosen en sarki. Pero la expresión Zeus efanerosen en sarki, Jesús Ferreira, no existe. La palabra Zeus no existe. No existe ningún manuscrito griego que traduzca manuscritos o papiros apógrafos de la clase Osirrinco, la clase Chester Viete, John Ryland, Bomer. No existe, Jesús Ferreira, ningún manuscrito que diga que Dios se manifestó en carne. No engañes ni manipules más el video. ¿Traducción está correcta? ¿La Reina Valera o la traducción del Nuevo Mundo? En ese texto. La Reina Valera. Se entiende también lo que dice la traducción del Nuevo Mundo, pero es más clara la Reina Valera. ¿Usted sabía que este teoría no admite Dios fue manifestado en carne? ¿Es falso esa expresión? Es falso, dijo. Escuchen esto. En el idioma griego, ¿cómo dice el idioma griego? Parece un pronombre relativo en griego que es Hos, de caso nominativo, que es él o cual o quien se manifestó en carne, no Dios. La palabra Zeus en griego debería venir en el caso realmente que Pablo estuviera ¿Estás escuchando? Jesucristo como Dios manifestado en carne. ¿Escucharon lo que dijo? Que en el texto griego, si realmente Jesús fue manifestado en carne, tendría que aparecer la palabra Zeus. Él dijo eso, escuchen. Exacto. Gloria. Pero el texto griego... Jesús Ferreira, muéstrame un manuscrito griego. Muéstrame un manuscrito griego, uno solo,
que admita que Dios se manifestó en carne. Que la palabra Seo aparezca delante de Fanerosen. Manifestación. Búscame un solo manuscrito. Quiero que hagas un video y me muestre un solo manuscrito donde diga que Dios se manifestó en carne. Que ustedes utilizan como el texto de Nestle Aland y el Códice Sinaítico, Códice Vaticano y Alejandrino, que son los códices más confiables del cuarto y quinto siglo, no aceptan ningún códice del cuarto y quinto siglo. Aparece la palabra Seos, no aparece en 1 Timoteo 3:16. Ahora vamos a ver su propia Biblia como sí aparece y él la llamó falsa, porque dijo que... ¿Dónde dije yo que mi Biblia es falsa? El falso eres tú. El inicuo eres tú. El impío eres tú. Si aparece Dios en 1 Timoteo 3:16 o si aparece Seos, es porque es falsa. Él dijo eso. Escuchemos y veamos su propia versión ahora. Acá está la versión 2019. Vamos a ver la manipulación de él. 3:16, Biblia de él. Vamos a ver cómo tú manipulas el video. Das lástima. Recordemos que este personaje dijo que si aparece la palabra Dios o Seos en el pasaje de 1 Timoteo 3:16, si aparece porque es espuria, porque está... Te estoy repitiendo de nuevo. Yo dije que la palabra Seos no aparece delante de Fanerosen, manifestación. El texto tiene que decir Seos Fanerosen en Sarki. Tú te estás agarrando de la edición 2019 para decir que la palabra Dios aparece. Si aparece como una elixis, como una interpolación, como aparecen en las demás traducciones que añaden la palabra Dios y no aparece, se omiten en el idioma griego. Porque no fue inspirada. Vean su propia Biblia como sí aparece. Entonces él la acaba de llamar falsa. Dice, así es, no hay duda de que el secreto sagrado de esta devoción a Dios... Devoción a Dios. Ahí no estamos hablando Dios fue manifestado en carne. No estamos hablando de Seos Fanerosen en Sarki. Lo que estamos hablando es si la palabra Dios aparece sí o no aplicado a Cristo. Ahí está hablando de la devoción a Dios. Estás manipulando, estás uniendo la expresión de la devoción de Dios y lo estás llevando, manipulando el texto, el video, a ejemplificar que la palabra Dios aparece. Lo que yo estoy cuestionando, y te repito, una y otra vez que la palabra Dios, Seos, no viene delante del término Faneros en manifestación. Dios es grande. Él fue manifestado en carne. Aquí aparece un pronombre relativo. Él fue manifestado en carne. ¿Dónde dice que la traducción de Nuevo Mundo pone Dios fue manifestado en carne? La sociedad pone correctamente, traduce él como traducción semántica o etimológica del pronombre relativo nominativo hos. La palabra Dios está puesta, añadida como una interpolación, como una elipse, como lo hacen las demás traducciones, como lo hacen tus traducciones. La palabra Dios está añadida en todas las traducciones católicas para dar una explicación hermenéutica. Eso se llama elixir. Son interpolaciones que se añade, por ejemplo, interpolaciones como artículos, pronombres, para dar una explicación. Porque a veces el texto griego es rudo, a veces el hebreo es rudo. Por ejemplo, cuando vamos a Juan 1:1, en el principio era la palabra, en el principio era la palabra arge no tiene artículo. Sin embargo, tus traducciones ponen él en el principio, pero el artículo no aparece. Y si no aparece, debería traducirse en principio, pero todas las traducciones ponen en el principio, porque es una elixir, es una interpolación que se pone para darle una explicación mejor hermenéutica. No manipules más los videos. Estás quedando en ridículo. Se dan cuenta, amigos suscriptores, que esta persona imberbe, neófita, no sabe lo que es una hermenéutica, no sabe lo que son las interpolaciones que se aclaran,
que se ponen en la sintaxis de una oración griega. Seguimos. ¿Y a quién se refiere? A Dios. ¿Por qué? Porque antes se había nombrado nuevamente a Dios. Dios, aquí tenemos Dios por segunda vez. Entonces es obvio que el pasaje se refiere a que Dios... La Biblia. ¿Dónde lo dice que Dios se manifestó en carne? Búscame un texto griego donde diga Seos efanerose, en sarki. Búscame un solo texto en el Nuevo Testamento que Dios se manifestó en carne. Búscame la expresión Hos efanerosen en sarki. Búscalo antisecta. Búscame un solo texto que tenga esa expresión en griego. No manipules el video. Que todos sabemos que tú eres un manipulador, torcedor de las escrituras. Estás forzando la gramática griega, estás forzando la interpretación bíblica, la exégesis bíblica, la hermenéutica del texto con su contexto. Y ya te cité Hebreos 5:7, donde en el versículo 6 se habla de que Jesucristo prefiguró a Melquisedec. Está hablando de Melquisedec, que fue una persona diferente a Jesús. Y después en el versículo 7 aparece el pronombre relativo Jos, ejemplificando la persona de Jesucristo. Tienes que refutar ese argumento de Hebreos 5:7. A veces el pronombre relativo no se refiere al sujeto inmediato, no se refiere al antecedente inmediato. Cambia de idea y tú estás manipulando el griego. Él decía que si aparece Dios es porque es falso. Él lo dijo. ¿Cuándo lo dije? Tú estás utilizando esa palabra Dios ahí en la edición gris 2019 de la traducción del Nuevo Mundo para llevar a cabo tu manipulación, tus ideas diabólicas. No es lo mismo decir que Dios se manifestó en carne a la devoción de Dios. Son dos cosas diferentes. Aunque la traducción del Nuevo Mundo pone ese elixir ahí, pone esa interpolación. Pero la expresión, la devoción a Dios, no tiene nada que ver con Él se manifestó en carne. Y ahora miren, aquí aparece en su propia versión. Pero vamos ahora a la versión en inglés. Aquí tenemos la versión en inglés. Vamos a 1 Timoteo capítulo 3, versículo 16. Y aquí dice, aquí sí, no aparece Dios. Entonces, ¿por qué pusieron Dios al español y en el inglés no aparece? Él acaba de decir que fue agregado y que es espurio. Su propia Biblia él dijo que es espurio, que es un texto agregado. Vuelvo y repito, donde yo dije que mi Biblia, que es un texto espurio, que la Biblia está manipulada, que mi Biblia me está refutando, ¿dónde lo dije? Y en su versión en inglés no ponen Dios, pero al español ponen Dios. Miren ustedes. Yo te voy a hacer un video, porque estás causando risa, para que tú veas que la palabra Dios está añadida en varias traducciones católicas, en multitudes de textos. ¿Tú sabías que la Biblia de Jerusalén tiene más de 1000 errores? ¿Tú sabías que la Biblia latinoamericana tiene más de 2000 errores? ¿Tú sabías que la Nácar Colunga tiene más de 800 errores? ¿Tú sabías que la Biblia Torres Jamás tiene errores? ¿Tú sabías que todas las traducciones tuyas católicas tienen errores gravísimos? Ahora voy a empezar a hacer videos demostrando los errores de tus traducciones. No mires la paja, sino la viga que hay en tus traducciones. Traducciones que tienen una hermenéutica pésima, traducciones que tienen una sintaxis pésima, traducciones que añaden frases, palabras espurias y apócrifas. Te voy a hacer los videos demostrando las pésimas traducciones católicas.
Como ya tú te metiste en este problema de que si la traducción, si pone la palabra Dios o no la pone, o si tal palabra añade, yo voy a hacer series de videos, unos 40 o 50 videos, demostrando que tus traducciones están críticas en lo que es la crítica textual, el aparato crítico de los papiros, de lo que tiene que ver con papirología o paleografía. Te vas a meter en un gran problema conmigo. Serio. Solamente en el libro de Romanos hay más de 60 errores en la Biblia de Jerusalén. Y es el primer video que estoy haciendo. Más de 60 errores. Seguimos. Ustedes en el problema que se han metido. Y en la propia... No, tú no sabes en qué problema estás metido tú y tu iglesia cuando yo empiezo a subir esos videos a YouTube. Más de 50 videos exponiendo las aberraciones, exponiendo las interpolaciones, exponiendo palabras que están más traducidas, mal traducidas. La Biblia lineal, vamos a buscar, en su propia Biblia interlineal no aparece Seos. ¿Vieron ustedes cómo la propia sociedad Watchtower reconoce de que como está este pronombre relativo, Hos, se refiere a Dios que fue manifestado en carne? Es por eso que en la versión al español le agregan Seos, porque se refiere al sujeto anterior. Fue manifestado en carne, ¿es falso esa expresión? Escuche. ¿Sabías que la Biblia latinoamericana, cuando vas a Romanos 1:5, no pone en Romanos 1:5? Mejor dicho, en Romanos capítulo 1, verso 1, en el 5 tiene errores la Biblia latinoamericana, pero en Romanos capítulo 1, verso 1, dice: de Pablo, siervo de Cristo Jesús, apóstol por un llamado de Dios y escogido para el evangelio de Dios. Pone la palabra Dios 2 veces, pero la expresión llamado de Dios, la palabra Dios está añadida, no aparece en el griego. En el griego aparece una sola vez la palabra Seos, pero aquí ponen como si fuera 2 veces. ¿Te estás dando cuenta, Jesús Ferreira? Prepárate para el video que te voy a hacer. Voy a hacer un video donde aparece más de 50 veces la palabra Dios añadida en tus traducciones bíblicas católicas. Van a ser videos muy interesantes para que las personas vean de las pésimas traducciones de ustedes. Seguimos. Escucha. Un pronombre relativo en griego que es Hos, de caso nominativo, que es él o cual o quien se manifestó en carne, no Dios. La palabra Seos en griego debería venir en el caso realmente que Pablo estuviera diciendo que Jesucristo como Dios manifestado en carne. Aparece en su propia Biblia 2019. Este muchacho... Aparece la expresión devoción a Dios. No, Dios fue manifestado en carne. No manipules. Estás manipulando el video. Y es triste cómo tú estás utilizando a tu hija. Me dijeron que creo que tu hija se llama Alicia Ferreira. No utilices a niños. A ti te encanta manipular a los niños. ¿Te acuerdas del hermano? No voy a mencionar su nombre. El hermano que tú le cogiste la foto de su hijo y le hiciste caricatura. Estás mal, vas a tener problemas con las autoridades. Sigue jugando con los niños. Sigue metiéndote con los menores. Como ustedes, los católicos, abusan de los menores, todos ustedes son manipuladores de menores. Pero vamos a seguir escuchando tus mentiras. Vergüenza. Fue recibido en gloria, pero el texto griego que ustedes utilizan como el texto de Nestle Aland, el códice sinaítico, códice vaticano y alejandrino, que son los códices más confiables del cuarto y quinto siglo, Escuchen, por no favor. aceptan ningún códice del cuarto y quinto siglo aparece la palabra Seos, no aparece en 1 Timoteo 3 y 6. Aparte hay traducciones Escuchen, que admiten que es falso. Es falso, dijo. Edición 2006. Es falso la expresión Seos efanerosen en sarki.
Jesús Ferreira. Lo que hizo la traducción edición 2019 fue poner el elixir ahí como una interpolación, como devoción a Dios. Pero la expresión devoción a Dios no tiene nada que ver con Él fue manifestado en carne. Tú estás manipulando el video. Satánicamente tú estás manipulando el video porque tú eres así. Tú eres manipulador. Eres un corrupto en las escrituras. Forzando las escrituras. Entonces yo estoy obligado a exponerte a ti las mentiras y las corrupciones tuyas diabólicas. Ese desequilibrio mental que tú tienes en tu mente. Escuchen, y edición 2015 y 16, Reina Valera. Escuchen, ¿Sabía usted eso? Acaba de decir que la palabra seos en las versiones al español o al inglés no aparece en el texto original griego, pero él no aparece la palabra Dios en la expresión Hos Efanerosen en Sarki. Ahora que la traducción 2019 haya puesto esa palabra como darle una aclaración hermenéutica a la sintaxis y la oración, es conveniente. Porque hay traducciones en la oración sintáctica, en una morfosintaxis, a veces se exige palabras para dar un entendimiento al texto. Y eso lo hacen las traducciones tuyas católicas que las voy a demostrar y te voy a desenmascarar. Porque tú no sabes nada de hermenéutica, tú no sabes nada de lo que es una sintaxis morfológica del griego, si exige o no. Y te puse ahorita el ejemplo de Juan 1.1, que el artículo él no está delante de este sustantivo arge. En el principio, es en principio. Si vamos a traducir crudamente del griego al español, en principio era la palabra. Pero la palabra principio no tiene artículo, se omite en el griego. Sin embargo, al español se pone él. ¿Viste que tú no sabes nada de sintaxis griega? Seguimos. no se dio cuenta que su propia versión sí la tiene al español. No se dio cuenta. Tiene la expresión 2019, traducción de Nuevo Mundo 2019, devoción a Dios. No está en el griego. Es cierto, no está en el griego. Pero lo que se está discutiendo en este video, que tú desde el principio del video estás manipulando, es que si realmente el pronombre relativo hos puede ser traducido por seos. Y no existe ningún manuscrito, hasta el Vaticano 1209, esa numeración, el numeral 1209 que ustedes utilizan, el Códice Vaticano, tiene el pronombre relativo hos. Y tú todo el tiempo has manipulado el video porque tú eres satánico, eres inicuo de nacimiento. Que sí aparece. Dios no aparece en 1 Timoteo 3:16 en el griego que escribió el apóstol Pablo. Él dijo que el texto de 1 Timoteo 3:16 es falso y que fue agregado. Pero Claro que es falso. Ahí seos es en la expresión. Si realmente Cristo fuera Dios encarnado, tendría que venir la expresión completa. Seos efanerosen en sarki, no os efanerosen en sarki. Son dos cosas diferentes. Y tú estás tomando de la edición 2019 la palabra Dios para unir de que yo estoy mintiendo, que mi Biblia es falsa, con la expresión que antecede a la expresión Él fue manifestado en carne. O sea, devoción a Dios. Las ediciones anteriores no ponen la palabra Dios, pero esta edición nueva, 2019, se pone ciertas interpolaciones para dar una mejor explicación a la hermenéutica del texto de la oración. la propia Biblia lo tiene. Entonces tiene que preguntarse, ¿por qué nuestra Biblia lo tiene? Acaba de llamar falsa a su Biblia. Segundo. Cuando yo dije que mi Biblia es falsa, lo que es falso es lo que ustedes están manipulando en su doctrina de la Santísima Trinidad, que la expresión Dios encarnado no aparece. Dios fue manifestado en carne, no aparece. Jesús Ferreira, tristemente, aunque des patadas, abogado,
No existe en ningún texto que Dios se hizo carne. Jesucristo siendo Dios se hizo carne. Búscame un solo texto donde aparezca la expresión Seos efanerose en sarki. Búscame un solo texto, Jesús Ferreira. Si tú me buscas un solo texto en todo el Nuevo Testamento donde aparezca Seos efanerosen en sarki, entonces yo tendría que dejar de ser testigo de Jehová y tendría que creer en la Trinidad. Pero no existe ningún manuscrito griego confiable del segundo o tercer siglo que Cristo se haya manifestado en carne como Dios Todopoderoso. La expresión Seos efanerose, Dios manifestado en sarki, en carne, no aparece. Y con este video estás completamente refutado. Estás completamente desmoralizado. No sabes nada de hermenéutica, no sabes nada de morfosintáctica o morfosintaxis del griego, no sabes nada de traducción. Ignoras que tus traducciones católicas tienen miles y miles y miles de interpolaciones que se omiten en el griego y ustedes los insertan a propósito para ejemplificar su doctrina. Ahora, que existan traducciones que pongan elipse para dar una mejor interpretación al texto es válido, pero si se ponen interpolaciones para apoyar una doctrina, ya eso sí es cuestionable. Así que un saludo para todos mis hermanos y seguimos desenmascarando a este perseguidor que manipula a su hija para enfrentar a los hermanos testigos de Jehová. Un saludo para todos ustedes y hasta luego.